Todos nos hemos asombrado tantas veces y nos vamos a seguir asombrando. Tantas veces nos hemos asombrado y nos vamos a seguir asombrando. El asombro es que nos podemos admirar de alguien o de algo. Y cuando nos admiramos, en sentido positivo es que reaccionamos bien y abrimos el corazón a un mensaje. Pero también el asombro es que nos extrañamos. Y cuando nos extrañamos, es un sentimiento negativo que mete la duda en la cabeza y en el corazón. Nos da prejuicio y tendemos a pensar mal. Entonces el asombro es para admirarnos, abrir el corazón, o para extrañarnos, sentir prejuicio y cerrar el corazón. Eso pasó con los profetas, que eran enviados por Dios y llevaban el mensaje de Dios, del Dios de la vida, que ante las situaciones de pecado, ante las situaciones de injusticia, ante las situaciones de corrupción, el profeta hablaba de parte de Dios, no para destruir, sino para amonestar y llamar a conversión y a cambio de vida, para que la gente pudiera vivir distintamente. Ya el Señor le advierte hoy al profeta Ezequiel que lo va a mandar a un lugar de gente de duro corazón, que va a rechazar el mensaje. Porque cuando hay gente que vive en la tiniebla del pecado, que vive de sus injusticias, que vive de sus maldades, la luz de la verdad le molesta, se enoja contra el profeta, lo trata mal y lo persigue. Esto ha pasado con tanto profeta en nuestros tiempos. Monseñor Gerardi, que lo mataron por denunciar el pecado de las masacres, para que no se repitiera esto nunca más en Guatemala. Eso pasó con el padre Hermógenes López Covarchita, que lo mataron los poderosos por defender a su gente pobre. Eso pasó con Monseñor Romero, que por defender al pueblo salvadoreño en los más pobres, lo asesinaron. Y pensaron que con matarlos los iban a callar. Y ahora resulta que el mensaje profético de ellos suena más fuerte que nunca.
y viven ellos en la memoria y en el corazón de la gente que aceptamos la palabra de Dios que nos predicaron. Esto lo sabe el profeta, que va a ser rechazado, que algunos van a recibir el mensaje y van a cambiar su vida, pero un montonón de gente los va a odiar y les van a querer hacer daño. Pero nos dice San Pablo hoy en la segunda lectura que el Señor le dice al profeta: mi gracia te basta. La fuerza de Dios está en el profeta y su debilidad se convierte en fuerza de Dios, y por eso es que el profeta no tiene miedo en anunciar la vida de Dios y en denunciar el pecado que lleva a la muerte, porque también Dios quiere salvar al pecador. Miremos lo que nos dice el Evangelio. Jesús era un predicador popular ambulante. Era misionero popular que andaba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, predicando el reino de Dios, el perdón de los pecados, el llamado a la vida nueva y a la salvación. Algunos recibían el mensaje con alegría, cambiaban su vida y lo seguían. Otros más bien se enojaban con el mismo Jesús y trataban de ponerle trampas para ver en qué lo cazaban para acusarlo. Y lo acusaron falsamente y murió martirizado por nuestra salvación. Hoy, ¿a dónde encontramos a Jesús en el Evangelio? Él andaba por todos lados, pero en el Evangelio que acabamos de escuchar, ¿a dónde lo encontramos? ¿A dónde lo encontramos? En su propio pueblo, en su propia aldea. Es que hasta los familiares pensaban que el Señor estaba loco y trataban de llevárselo. Y nos dice el Evangelio de hoy que cuando lo oyeron hablar sus propios paisanos y sus propios parientes, se asombraron. Pero se asombraron porque se admiraban o se asombraron porque se extrañaban. ¿Por qué era el asombro? ¿De admiración o de extrañeza? De extrañeza. Cuando es de admiración, uno abre el corazón. Cuando es de extrañeza, uno duda. Uno tiene prejuicio y uno cierra el corazón. En vez de alegrarse de ver al paisano que predicaba con sabiduría, que predicaba con amor, que predicaba con verdad, empiezan ellos todos extrañados. ¿Y a de dónde le viene esa sabiduría? Si a ese lo conocemos nosotros bien. Diríamos nosotros aquí en La Majada, ese es hijo de Chepe el carpintero. Ese no fue a ningún colegio
ni a ninguna universidad. ¿Y de dónde pues le viene esa extrañeza? En vez de alegrarse por su paisano, se extrañaron y cierran el corazón. De tal manera que nos dice el Evangelio que ahí el Señor no pudo hacer ningún milagro, porque les faltó fe. Porque les faltó fe. Hagámonos la pregunta nosotros. Nosotros ante Jesús nos asombramos, pero nos asombramos porque le admiramos, nos encanta su palabra, queremos llevar a la práctica su palabra y queremos seguirle y queremos ser mejores cristianos, o nos extrañamos y nos quedamos igualitos que las bancas de aquí, de esta iglesia de la Majada. Cada vez que se celebra la misa, si las bancas tuvieran oídos, imagínense ustedes cuánta palabra de Dios han escuchado estas bancas. Más que ustedes, que algunas veces vienen y otras veces no vienen. ¿Por qué? Porque nos encantan con la palabra del Señor. La banca sigue igual, aunque esté aquí en la iglesia. La banca, con el paso del tiempo, hasta se arruina, porque se afloja toda o se puede romper. ¿Y nosotros qué? Nos asombramos con encanto para seguir al Señor, para entusiasmarnos, para llevar a la práctica su palabra, para seguirle y para transformar nuestra vida. ¿O será que estamos acostumbrados a oír la palabra pero no la escuchamos y entonces la palabra se nos resbala? Cuando uno se echa vaselina en el cuerpo, ¿el agua qué hace? Se resbala el agua. Es necesario echarnos ¿qué? Jabón para purificarnos. ¿No creen ustedes que necesitamos una buena enjabonada en nuestro corazón, enjabonada en la fe, para seguir verdaderamente al Señor y llevar su palabra? ¿No creen ustedes que todas las injusticias, que todas las corrupciones que hay en Guatemala la hacen gente que no cree en Dios absolutamente para nada? Pero también la hacen algunos que dicen que son creyentes y que pueden dar testimonio con la boca, pero no dan testimonio con la vida, porque siguen igual de injustos, siguen igual de corruptos, y con sus corrupciones, por las desigualdades, siguen matando gente. ¿Por qué? Porque se roban el dinero del pueblo cuando gobiernan. Y tanta desnutrición que hay. Hospitales vacíos de medicina y se muere la gente. Y se dicen cristianos. También aquellos que rechazaron al profeta Ezequiel, que rechazaron a San Pablo y que rechazaron a Jesús, se decía gente religiosa, pero no se abrieron a la verdad. ¿Por qué? Porque no cambiaron para nada
su vida. Por eso es bueno que ustedes y yo, ahora que hemos escuchado la palabra de Jesús, nos preguntamos cómo nos asombramos del Señor. Para bien, admirándolo, amándolo, escuchándolo, llevando a la práctica la palabra, cambiando nuestra vida y siguiéndolo, o nos extrañamos y no creemos y estamos igualitos que los paisanos de Jesús. Que el Señor nos ayude ahora que hemos escuchado la palabra, y que el Señor nos dé la fuerza para amarle y seguirle, y demos frutos de la Eucaristía que vamos a recibir. Hay que encantarse por Jesús, hay que enamorarse de Jesús y hay que seguirle en la vida diaria, en medio de nuestra comunidad y en medio de nuestra historia.